Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. ¿Sabías que Enzo Ferrari, el hombre que le dio el nombre a la empresa legendaria, en realidad despreciaba los autos de calle y solo los fabricaba y los vendía porque decía que era un mal necesario para financiar su única y verdadera pasión, las carreras de autos? Pero antes de ese imperio, es importante hablar de la historia de este joven Enzo. Imagínense, en 1918, a final de la Primera Guerra Mundial, este joven pierde a su hermano, a su papá, inclusive él mismo estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, sale victorioso y está pues prácticamente sin nada. Va a las oficinas de la gigantesca Fiat, que la familia Agnelli es quien la poseía, a pedir trabajo. ¿Y qué pasa? Lo rechazan fríamente. Aunque va con recomendación, lo rechazan y le dicen que no hay un lugar para él. Aquí es donde viene un momento de película. Es decir, Enzo sale todo triste, se va a un parque, a una banca, lleno de nieve, por cierto, por la temporada en la que era, y se pone a llorar desconsoladamente. Sin embargo, cuando logra limpiarse esas lágrimas y volver de nuevo a la calma, pues lo que surge es una ira y una sed de venganza que le duraría toda la vida. Pues bienvenidos al nuevo episodio de Historias que Cotizan, en el que vamos a hablar de una empresa europea que es la única que ha participado en todas las temporadas de la Fórmula 1 y que además de vender autos, también vende exclusividad y deseo. Esta empresa es Ferrari. Pues la venganza de Enzo fue estratégica, porque comenzó trabajando en empresas pequeñas y fue escalando poco a poco hasta llegar a Alfa Romeo. Y cuando logró fundar su propia escudería, por ahí de 1929, la escudería Ferrari, su principal objetivo era humillar a Fiat en las pistas. Y para ello, ¿qué crees? Pues contrató a los mejores técnicos justamente de Fiat para diseñar autos que los derrotaran en las pistas. Uy, bueno, pero mientras Enzo, por un lado, crecía, conquistaba a este mundo automovilístico, la verdad es que su vida privada tiene mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, se casa con Laura Garello en 1923. Su esposa se dice que desde el principio no se llevaban muy bien. Para colmo, la suegra llega a vivir a su casa y no se caen bien, ¿no? La suegra y la nuera, entonces eran pleitos todos los días que Enzo presenciaba. Y pues después de ciertos años, pues él empieza a buscar la paz, ¿no? Fuera de la casa. Y pues se dice que tiene una relación desde los 46 años con otra mujer llamada Lina Lardi. Y lo que fue un hecho es que esto se mantuvo en secreto durante más de 10 años. Wow. Esta doble vida que Enzo llevaba se mantuvo en secreto. Entonces, imagínate. Oh, pues increíble, ¿eh? Imagínate que esas dos familias que bien mencionas solo vivían a 30 kilómetros de distancia, ¿no? En una casa pues estaba su esposa Laura y su hijo Alfredo, que le decían Dino, quien además lamentablemente sufría de una distrofia muscular, y pues en la otra estaba su amante Lina con su hijo Piero. Así es, y bueno, fue tan secreto esto de la doble vida que prácticamente nadie sabía de su segundo hijo, de Piero, hasta que su esposa descubre esto cuando muere su primogénito, ¿no? El primer hijo que tiene, y ella lo descubre. Y entonces se dicen que era una cosa así bien de telenovela, que Laura llegaba a las oficinas a gritar y a preguntar por el bastardo, ¿no? Así literalmente.
Pero imagínate qué situación tan complicada se volvió de manera personal, que Enzo se volvió un hombre muy solitario, ¿no? Era como una araña puesta en medio de toda su red, toda su telaraña. Le costó trabajo esta parte de la muerte del hijo, ¿no? Le costó mucho trabajo la muerte del hijo y todavía estaba pues relativamente joven, estamos hablando que estaba por sus 50 años. Entonces, este suceso, toda la situación pues que pone ahí de manifiesto, tanto así que pues él se retiró mucho, ¿no? de la vida pública. Se dice que no volvió a ir a una carrera de autos de manera presencial, ¿no? Todo lo seguía, la estrategia y todo lo seguía pues de manera más privada. Sí, exacto, ¿no? Y es fascinante cómo ese dolor y rechazo por parte de Fiat, al final crearon la marca más valiosa del mundo, ¿no? Pero ahora, Jackie, dinos qué pasaba en el equipo de Fórmula 1 en los años 90, porque, bueno, en esta década las intrigas no eran solamente familiares, ya eran también técnicas y deportivas. Así es. Digamos, una vez que dejamos a Enzo en su oficina de Maranello, por cierto, él fallece en el año 1988, su hijo Piero se convierte en el heredero de toda la escudería. Y bueno, aquí empieza una década bastante complicada para Ferrari. Estos 90 están enmarcados por bastante genialidad técnica, pero también como un caos. Sí, totalmente. Y bueno, empecemos con el primer choque de egos, ¿no? Estaba Alain Prost con Nigel Mansell en 1990. Y Mansell estaba destrozando en la competencia del Gran Premio de Gran Bretaña. Pero Prost sentía que el auto de Mansell estaba o era mejor que el suyo. Y entonces aquí viene la jugada maestra por parte de Prost. Hizo una manipulación ahí con el equipo y convenció de intercambiar los chasis de ambos autos antes de la carrera. Obviamente Nigel Mansell no sabía y al final Prost ganó y de alguna forma Mansell se enteró y terminó enfureciéndose. Tanto así que ese mismo día en los pits anunció su retiro de la Fórmula 1. Después lo convencieron de regresar en otra escudería, pero bueno, ahí comenzó. Y luego, este mismo ego que tenía Prost, pues también le pasó factura, ¿no? En el siguiente año, en 1991, fue una temporada frustrante para Ferrari y para él. Y dijo públicamente que su Ferrari era tan lento como un camión. Obviamente esto a la directiva no les gustó nada, porque además estaba afectando la imagen de los autos y lo despidieron. No le importó que fuera tricampeón ni nada, porque pues al final esto dañaba la imagen. Sí, claro. Y bueno, todo el conflicto no solo fue de pilotos. Estaban perdidos también, técnicamente hablando. En 1992, por ejemplo, sacan su F92A, ¿no? Su auto que era muy revolucionario, pero así lo decían, porque tenía un doble piso. Entonces, lo que ellos mencionaban es que iba a ser el auto invencible. Sin embargo, ya en la práctica, este auto filtraba aceite y entonces hacía que durante la carrera pues perdiera hasta 50 caballos de potencia, ¿no? De fuerza. Así es que esto fue un desastre total y además pues hizo que los pilotos perdieran bastante confianza en los autos de Ferrari. Sí, correcto. ¿Y qué me dices también de los escándalos de trampas que hubieron, ¿no? En 1994 tenían un piloto de pruebas que se llamaba Nicolás Larini y cometió un error de su vida. Imagínense que estaba en una entrevista y de pronto se le soltó la lengua y confesó que Ferrari estaba usando el control de tracción, algo que en ese año pues estaba completamente prohibido. Claro, Ferrari tuvo que salir corriendo a negarlo todo, pero pues el secreto a voces ya estaba fuera. Y bueno, y el drama real todavía llegó más adelante en la era de Michael Schumacher. Pero imagínate, en 1997, Schumacher mostró su lado malvado, porque chocó, estaban en el último gran premio de esa temporada, y él iba en primer lugar contra Jacques Villeneuve. Entonces Jacques Villeneuve en esa última carrera lo está rebasando, y él para asegurar el título se le cierra, y al final termina saliendo de la competencia Schumacher, se quedó en la grava, no se pudo mover. Villeneuve pudo continuar, aunque con el auto dañado, y quedó en tercer lugar. Con eso fue suficiente para que fuera el campeón Villeneuve. Lo pasó. Pero
algo que hizo la Fórmula 1 después de revisar todo, descalificó a Schumacher y no solamente ya no quedó en segundo lugar, quedó eliminado de la temporada. Ha sido el castigo más fuerte que existe en la Fórmula 1. Entonces, hasta el subcampeonato perdió. Y bueno, y cerramos esta década con la teoría conspirativa favorita de los fans. El sabotaje a Eddie Irving era en 1999. Cuando Schumacher se rompe una pierna, Irving quedó como el líder y tenía la oportunidad de ser campeón. Sin embargo, en una parada de boxes sospechosamente larga, imagínate, se llevaron 20 segundos en esta parada, resultó que el equipo no tenía el neumático listo y eso lo hizo caer muchas posiciones y al final lo dejó fuera de los puntos en la carrera. Y entonces ni Schumacher ni él pudieron quedar campeones de esa temporada, aunque como constructores sí lograron quitar esa sequía de campeonatos. Por lo menos, imagínense entonces una empresa icónica que desde 1979 no tenía campeonatos y que estaba inmersa en estas peleas internas, fallas técnicas. Entonces, bueno, ¿qué fue, Santi, platícanos, qué fue eso que puso a Ferrari pues en los ojos de Wall Street, ¿no? ¿Cómo lograron salir de este caos y pues ser una empresa muy deseada? Sí, claro. Y bueno, pues ya una vez que pasó todo esto y lograron por fin otra vez los campeonatos con Michael Schumacher, bueno, pues se dieron cuenta que esta empresa pues era una máquina de imprimir dinero y basada sobre todo en la escasez, ¿no? Ay, muy bien, bueno, esto es algo que les va a interesar mucho a nuestros alumnos de mercadotecnia, inclusive negocios internacionales, es este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Ferrari? Pues siempre fabrica un vehículo menos de lo que la demanda les requiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras que un Tesla produce 1.7 millones de autos al año, Porsche 300,000, Ferrari menos de 14,000 al año. Una diferencia impresionante. Es una diferencia, imagínate, son ¿qué? 120 veces menos que Tesla, 20 veces menos que Porsche, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos escasez planificada. Y eso quiere decir que los pone en una liga para competir de alta exclusividad, ¿vale? Lo que buscan es este sentimiento y estar en este grupo. Es decir, nosotros no tenemos que comparar a Ferrari con Ford o con Toyota. Los tenemos que comparar con las marcas de extralujo, ¿no? Por ejemplo, Hermes, el grupo de Louis Vuitton. Sin embargo, Ferrari tiene algo interesante y es su retorno en inversión, ¿no? Es muy alto. Su rentabilidad. Su rentabilidad, exactamente. Tiene un 40% mayor que muchos de estos grupos que son de lujo. Eso es lo que le hace muy interesante. Y bueno, aprovechando esto, ¿por qué no nos platicas sobre sus datos financieros? Pues muy bien. Ahora hablemos de estos estados financieros que tanto analizan nuestros alumnos de dirección financiera. Y bueno, me gustaría comenzar con el market cap, que hoy en día está en 58,000 millones de dólares. Esto quiere decir que es 50% más grande que Porsche, a pesar de que hace mucho menos autos, ¿no? Y para que nuestros alumnos se den una idea de la rentabilidad que hablabas, ¿no? Por cada $100 que Ferrari genera, se quedan con $28 de utilidad operativa. Entonces, comparándolo con Porsche, que es una marca también de lujo y bastante buena, ellos solamente se quedan con 14 de esos 100. Entonces, 14% y, para darnos otra idea, Tesla tiene 4%. Así es que sí es mucho más rentable Ferrari. Y pues eso lo podemos ver ahí en esos números financieros. Y por otro lado también el free cash flow o el flujo de efectivo libre. Ya sabemos que esto de el cash o el efectivo es el rey. Bueno, ellos tienen 3,100 millones de dólares y con esta cantidad que generaron el año pasado podrían pagar su deuda en tan solo un año. Hoy su acción, que si la quieren buscar, la pueden encontrar como RACE. Ese sería como la clave de pizarra. Está en $317 y su PE ratio en 31. Podría parecer caro. Sin embargo, si lo comparamos con el promedio que han tenido de PE ratio de los últimos 5 años, ese ha sido de 42. Entonces podríamos decir que al menos parece más barata de lo que había estado en los últimos 5 años. Y bueno, en 2025 les afectaron mucho las tarifas impuestas y eso fue lo que hizo que también cayera de pronto la acción. Y eso, pues sus ingresos netos
bajaron. Además, recientemente la acción sufrió otra caída brusca porque en su último día del Market Day, Ferrari anunció que para 2030 esperan un crecimiento anual de ingresos de solo el 5%. Y pues el mercado en este caso es bastante exigente y sobre todo cuando esta acción o esta empresa venía creciendo a ritmos del 15 o 20% anual. Entonces, pues ese anuncio de moderación fue un balde de agua fría para los inversores. Y además está el polémico tema de la electrificación. Ferrari también recortó ahí su meta de autos eléctricos. Ellos habían dicho que para 2030 iba a estar el 40% de sus autos iban a ser eléctricos, pero ahora ya la bajaron a solo el 20%. Entonces, esas dos cuestiones han hecho que la acción haya bajado. Y es que, bueno, aquí tienen un dilema, ¿no? Por un lado. Es decir, ¿cuál es el alma de Ferrari? En realidad, los clientes no compran Ferrari por la eficiencia, por decirlo de alguna manera. Lo hacen pues por ese rugido de motor, ¿no? Cuando lo activan. Entonces, pasar a electrificar los coches va a hacer que se pierda esa alma que tienen los Ferrari y por lo cual pues son tan solicitados, ¿no? Este es el gran reto que va a tener, ¿no? Por eso es que retrasa un poco todo este porcentaje de autos que quería, porque pues no ha logrado este desarrollo técnico tal que le permita no perder esta esencia, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante que está sobre la mesa es ¿quiénes son los clientes de Ferrari? Multimillonarios. Multimillonarios. Entonces, a ellos no les importa si hay crisis o no hay crisis, si la inflación es más alta o más baja, pues van a seguir comprando. Por lo tanto, Ferrari le apuesta más a hacer las cosas bien, a no prometer cosas que no va a cumplir en un tiempo que no va a cumplir y no quedar mal. Entonces va en esta eficiencia de resultados. Así es. Y bueno, pues la lección aquí para nuestros alumnos de mercadotecnia estratégica, pues el valor de una marca no está solo en lo que se fabrica, sino incluso en el privilegio de poder pertenecer a ella. Y Enzo Ferrari decía que los autos de carrera eran solo para financiar sus carreras. Pero hoy, esos autos son los que permiten financiar a este imperio de autos de lujo, ¿no? Muy bien, pues ya hablamos de la historia, de los chismes de la vida personal, de cifras. Y aquí otro poquito de estadísticas que me gustaría compartir con todos. Ferrari es la escudería con más campeonatos de constructores. Tiene en total 16 títulos. El que le sigue es McLaren con 10 y Williams con 9. Y también en campeonato de pilotos es el líder con 15, McLaren con 13 y Mercedes con 9. Y recordemos que habíamos dicho que es la única de las escuderías que ha participado en todas las temporadas. Todas las temporadas, ¿no? Eso también lo hace, o sea, nos habla de la fuerza, ¿no? Sí. De esta compañía. Bueno, y ahora nos podrás platicar del futuro de Ferrari, porque pues tiene bastantes retos por ahí encima, ¿no? Así es, Jackie. Bueno, pues Ferrari otra vez lleva 18 años sin ganar un solo campeonato, ¿no? La última vez fue en el 2008. Y para un equipo con esta mística, pues esos 18 años debe ser una eternidad. Y por lo mismo, el director de equipo, Fred Vasseur, tomó una decisión radical en abril del año pasado. Imagínate, dejaron de desarrollar el auto de ese año por completo. Porque, claro, esto es un riesgo muy grande. Pero básicamente lo que ellos quisieron hacer fue sacrificar toda la temporada, incluso dejando a Lewis Hamilton en su primer año con Ferrari sin un solo podio. Pero pues la ventaja o lo que ellos estaban buscando es tener una ventaja de 8 meses de desarrollo extra para el nuevo reglamento que ya sabían que venía en 2026. Y bueno, y los resultados de esta apuesta se comienzan a ver, ¿no? En la primera carrera, en la que fue del Gran Premio de Australia, pues vimos cómo Charles Leclerc se subió al podio y ya también en la segunda carrera, en la de China, Hamilton finalmente logró su primer podio con Ferrari, quedó en tercer lugar. Y bueno, pues ahí nos van mostrando un poco de esas innovaciones que hicieron en Ferrari. Y algo que también realizaron fue un diseño de un turbo más pequeño que entrega una respuesta instantánea al acelerador. En 2026 se eliminó un sistema electrónico que quitaba retraso de este turbo, por lo que ahora ya no tendrán lag.
los de Ferrari, pero las demás escuderías sí lo tendrán. Entonces, esa puede ser una de las ventajas que veo. Bueno, y otra curiosidad para los que les gusta este tema de la innovación y la ingeniería, también es que desarrolló un ala de escape, ¿no? Que la utilizan para recuperar los gases calientes que se generan y tener mayor agarre en las curvas rápidas, ¿no? Esto está bastante interesante. Es decir, es un ala que puede rotar 180 grados, se voltea completamente al revés. Y podríamos decir que es como todo un hallazgo en esta aerodinámica de los autos, ¿no? Correcto, y lo iremos descubriendo en las próximas carreras seguramente a ver qué tanto funcionó. Pero bueno, sin embargo, pues hay un villano como siempre en esta historia y este es Mercedes. Imagínense, en Australia y China pues han dominado y hoy están en las prácticas de Japón, ya veremos cómo les va el fin de semana, pero lo que hicieron fue usar un vacío legal que había en el reglamento. Han logrado que la relación de compresión de su motor sea legal en frío, pero utilizando unas piezas que cuando se calientan se logran expandir y eso les da hasta 30 caballos de fuerza extra. Imagínate, son casi 3 décimas por vuelta las que pueden ganar. Claro, aquí lo interesante es que la FIA ya se dio cuenta de esto y ya votaron para cambiar el reglamento. Y lo van a hacer, pero este cambio en el reglamento va a estar en vigencia hasta el 1 de junio, cuando sea el Gran Premio de Mónaco. Así es que al principio de la temporada, pues Ferrari tenía que sobrevivir 7 carreras, pero como ustedes saben, ahora con esto del conflicto en Medio Oriente se suspendieron 2, entonces al final van a ser solamente 5 carreras. Entonces pues ya está cada vez más cerca y seguramente Ferrari ahí estará listo a partir del 1 de junio para dar mucho mayor pelea de la que ahorita está dando. Sí, también. Y algo que me pareció muy interesante es que Ferrari acaba de establecer una relación, una alianza con BingX. Esto como su primer socio oficial de intercambio de criptomonedas. Entonces es muy interesante ver cómo una empresa tradicional, podríamos decir tradicional, empieza a abrazar a las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es un paso también muy importante que habla de hacia dónde está yendo la marca. Sí, completamente. Y bueno, podríamos decir que en resumen, pues ya Ferrari tiene el plan, tiene el desarrollo, tiene a los pilotos, porque Lewis Hamilton a sus 41 años, pues hemos visto que está en muy buena forma, y pues obviamente Charles Leclerc, que está en el punto máximo de su carrera. En Australia y China ya mostraron que aunque Mercedes ganó, pues no está tan lejos esa brecha que tendrán que cerrar, ¿no? Uh-huh. Ahora tendremos que ver este fin de semana quién ganará en Japón. Pero bueno, mientras tanto Ferrari sigue ajustando todos esos detalles porque sabe que a partir del 1 de junio el reglamento va a cambiar. Así es. Y bueno, esta pregunta queda para nuestros alumnos, ¿no? ¿Podrá esta estrategia de sacrificar el presente para ganar el futuro devolverle la corona al cabalino rampante? ¿O todavía no? Bueno, la historia nos lo dirá, ya muy pronto empezaremos a ver los resultados, veremos si esta paciencia que tuvieron y apostar por la innovación, junto con obviamente, un desarrollo operativo excelente, perfecto, pues los puede volver a llevar a la cima, ¿no? Bueno, yo no los descartaría, ya veremos a partir sobre todo del 1 de junio que las condiciones se van a emparejar para ver si Ferrari vuelve a estar en rumbo de éxito otra vez. Así es, pues bueno, con esto llegamos al final de este viaje por el imperio de Ferrari y ahora vamos con el reto de la semana. Queremos que antes del 31 de marzo escriban en los comentarios de Spotify cuál creen que es el precio que Ferrari tendrá para el 20 de abril. Ya saben, el que quede más cerca para esa fecha lo estaremos nombrando en el capítulo de esa semana. Y por cierto, en el reto que tuvimos de la semana anterior de los ETFs, bueno, no de la semana anterior, sino más bien el que venció, los ganadores fue Paola Anaya, de la carrera de Mercadotecnia Estratégica, Karime González, nuevamente de la carrera de Arquitectura, y Aranza Macías, de la carrera de Negocios Internacionales. Ellas 3 dijeron que el mejor ETF iba a ser el de QQQ y efectivamente fue. Así es que felicidades. Excelente, muchas felicidades, chicas.
Bueno, gracias por llegar al final de nuestro episodio y si les gustó recuerden compartirlo con sus amigos que les guste estos temas de las inversiones. No olviden darle a la campanita para que les recuerde cuando salga un nuevo episodio. Ojo con el reto de la semana que ya nos puso Santi. Y vayan a nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y a ver, coméntenos. ¿Creen que Ferrari terminará con esos 18 años de sequía de campeonatos? Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto, hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos. Adiós.